Bienvenidos a un nuevo programa acerca de gobernanza y economía, el 7º programa ya. En esta ocasión tenemos como invitado a José Ramón González, que es un placer tenerle aquí con nosotros. En la ocasión anterior tuvimos a Emilio Muñoz Ruiz, con quien pudimos hablar de la relación entre la evolución, la economía y la ética, y en esta ocasión vamos a centrarnos en 3 temas relacionados con nuestra búsqueda de nuevos modelos de organización social, que son la visión de los objetivos relacionados con el desarrollo, pero anclándolo en la experiencia de Joserra en el mundo de la cooperación internacional y más en particular en la plataforma denominada Carta contra el Hambre. Joserra, bienvenido. Buenos días. Muy buenas. Si quieres contarnos algo sobre ti, porque yo he hecho la introducción, pero es mejor siempre que la persona se pueda presentar ante la audiencia. Me pones en un compromiso, porque a mí no me gusta hablar bien de mí. No, vamos a ver, un perfil sencillito. Soy asturiano, llevo 12 años en Madrid, viví mucho tiempo en el País Vasco, estoy jubilado, estudié sociología y viajé mucho por el mundo en trabajos de cooperación a los que dediqué unos 20-25 años. Y bueno, pues ahora estoy dedicado, aprovechando la jubilación, pues a muchas cosas que iban atrasándose con el paso del tiempo, como es dedicarse a los estudios que a mí me interesan, un poquito a la investigación, y luego pues estoy en la Carta contra el Hambre y con mi revista, que se puede hacer propaganda de la Claro, revista. hombre, puedes presentarla aquí, sí, está la gente seguro que deseosa de poder ver. La revista Esbozos, que es un poquito a lo que me dedico yo ahora. Es una de las actividades, no vamos a aprovechar mucha cámara. Bueno, suficiente, ¿no? Si hay algo más que se quiera saber, pues a disposición. Tengo una hija que vive en Grecia y ya que estamos presentándonos, mañana marcho a Grecia a ver a mi hija. Bueno, pues le enviamos saludos desde aquí, después esperamos que pueda seguir nuestro programa. Sí, sí. Joserra tenía una empresa, ¿no? Una empresa que se dedicaba a hacer estudios de impacto de proyectos de desarrollo y trabajaste para algunos gobiernos, para la Agencia Española Hombre, de no sé si Cooperación. te refieres a alguna de las empresas fracasadas. Bueno. No, saber, no. Sí, quizá sí, tuve alguna empresa, fui empresario incluso, 2 además. Pero donde creo a lo que te refieres es a la asociación Red de Investigación y Observatorio de la Solidaridad, que eso hicimos hace 8 o 9 años, que es una red de profesionales y sin ánimo de lucro, y es en lo que me quedo, porque bueno, el tema empresarial ya se acabó con la jubilación, lógicamente, y es en lo que me quedo, es en la red en RIOS lo llamamos, que es un acrónimo bonito, Red de Investigación y Observatorio de la Solidaridad. Hacemos la revista, por ejemplo, ahora hemos hecho un seminario a lo largo del año, el año pasado, 2016, y de ese seminario, que lo hicimos también con gente que tú conoces, como es la revista Éxodo, pues estamos a punto de publicar un tema que nos publica Icaria, ya seguimos con comerciales, que se llama Llamamiento por un proceso constituyente. Y bueno, no ha salido todavía, pero está a punto de salir. Son cosas a las que también me he dedicado. La Carta contra el Hambre, el foro de Carabanchel, de vecinos de Carabanchel, esas cosas. Hemos invitado a Joserra porque conecta perfectamente con el propósito de esta línea de reflexión que hemos abierto con el programa en colaboración en La Solana, el espacio de coworking La Solana, la Oficina de Asuntos Públicos de la Comunidad Bahá'í de España y CDU Rey Juan Carlos, ¿no? La universidad que ha podido iniciar este sendero de reflexión acerca de nuevos modelos de gobernanza, sobre todo aplicados a la gestión económica, tanto dentro del ámbito de la empresa, como la ética y la empresa pueden conectarse, como también dentro de un contexto más amplio que es el del mercado, la regulación, las políticas económicas nacionales e internacionales. Por eso es que le hemos invitado. Entonces, si les parece, vamos a continuar un poquito metiéndonos en el ámbito del desarrollo social y económico, que es quizá el marco más amplio que después dirigirá nuestra conversación. Entonces, ¿cómo es tu visión de esta área tan grande que inicia después de la Segunda Guerra Mundial con la reconstrucción de Europa y que ha venido a denominarse el desarrollo social y económico? ¿Cuáles serían los desafíos más apremiantes, las perspectivas de futuro? Aquí, por lo que veo, no hacéis preguntas fáciles, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Si quieres, hablamos un poquito del concepto de gobernanza. Claro. Una idea que a mí me ha preocupado desde siempre. Bueno, siempre, desde hace algún tiempo. Vamos a ver. Yo he captado
la idea, el concepto de gobernanza como un concepto de doble filo, o si quieres hasta como un falso amigo, un concepto traidor. Es decir, nosotros hablamos de gobernanza y lo entendemos, digamos, como un elemento positivo de equilibrio, justicia social, etcétera. Pero cuando indagas un poco más, digamos, en los que inventaron el concepto de gobernanza yo creo que viene a sustituir al concepto de democracia. Es un poco fuerte decirlo así de entrada, ¿no? Gobernanza versus democracia. En cierto modo sí, porque surge como si fuera el máximo esplendor de la idea de democracia, ya estamos ya en la gobernanza, cuando la gobernanza, técnicamente, que es un problema de lenguaje, es entre lo que nosotros pensamos que significan las palabras y lo que significan las palabras para el que las inventa y a través del lenguaje nos intenta conducir. Gobernanza es una cosa muy sencilla, es el entendimiento del sector público con el sector privado. Perfecto. Pero resulta que el sector privado no somos todos, porque hay la gobernanza con el sector privado, y al final el sector privado es los grandes consorcios. Entonces la gobernanza, y ahí por ejemplo tiene ideas muy claras nuestro eximio expresidente Felipe González, la gobernanza es el entendimiento de las instituciones con las grandes empresas que tienen que poner, digamos, las capacidades para dirigir el desarrollo. Ahora bien, hasta ahí, bueno, todavía podría haber un equilibrio, pero luego la gobernanza es la supeditación del sector público al gran sector privado. Y luego queda un resquicio que también llamaríamos gobernanza, que tiene muy poca importancia, es cuando el sector privado somos nosotros, es decir, las organizaciones no lucrativas o los movimientos sociales, etc. Entonces ahí queda como un resquicio la gobernanza, pero en principio el modelo de gobernanza es un modelo salido del consenso de Washington, en mi opinión, yo estoy hablando de mi opinión siempre, del consenso de Washington, donde lo que se intenta, lo mismo que ha pasado, luego hablaremos de esto con la idea de la ayuda al desarrollo, donde se intenta es suplantar la difícil gobernabilidad de las sociedades a través de los poderes democráticos y suplantarlo por un acuerdo más tecnocrático entre las élites. Entonces, el llamamiento a la gobernanza es siempre un llamamiento al retraimiento de la participación democrática. Cuando te dicen, no, es que esto no es viable, esto no funciona, esto no... Bueno, entonces nos juntamos con el Banco de Santander y con el IBEX 35 y dicen, hombre, la gobernanza es que nos tenemos que jubilar a los 70 años. ¿Por qué? Porque si no, no hay equilibrio. ¿Quiénes están decidiendo eso? Lo están decidiendo los grandes sectores económicos. Conclusión, yo hace 5 años o así, o 6, iba a dar una conferencia a un público oficial, porque estaba yo en Canarias, bueno, ¿qué más da donde estuviera? Y tenía una ponencia escrita donde decía, y esto era en el año 2006, 2005, antes de que empezara la crisis, en la ponencia escrita decía, porque en estos momentos el capitalismo se ha vuelto incompatible con la democracia. Y mi colega, Carlos Gómez Gil, me dice, eso bórralo de la conferencia, porque no lo van a asimilar. Pero efectivamente, uno de los problemas actuales es que el sistema socioeconómico ya no es compatible con la democracia, pero es que ahora ya lo dice muchísima gente, esa incompatibilidad de democracia con el sistema económico. Bueno, yo creo que no nos extendemos más en esto. No, nosotros, la manera que en el programa y el desarrollo como entendemos el concepto, tiene que ver más con la idea que surge, por ejemplo, con el Instituto de Gobernanza Democrática de San Sebastián. Hay el grupo de investigadores sobre este tema que es, por un lado, ver la crisis que está sufriendo la sociedad actual, esas transformaciones grandes que se han dado, sobre todo la crisis política y su incapacidad de responder ante esa nueva realidad social. Y la otra pata de la gobernanza vendría a ser un nuevo modo de gestionar la sociedad en el que, sobre todo, el sector público se convierte en configuración de espacios de colaboración para que los actores principales puedan tomar parte en la toma de decisiones. Ya, si estamos debatiendo un poquito, es exactamente lo contrario de cómo yo veo que ven la gobernanza otros. Por lo tanto, digamos que hay podemos llegar a la conclusión rapidísima que en la idea de gobernanza estamos otra vez confrontando dos visiones
de la economía y de la vida. Uno es la gobernanza de los que han manejado siempre el poder económico y político, sería la que yo planteé, y la gobernanza de los que aspiran a dar una vuelta a la situación socioeconómica, cultural y ética sería. Entonces ahí, bueno, pues entonces ¿qué resulta? Que a lo mejor, bueno, pues a lo mejor gobernanza no nos sirve mucho, porque si uno lo ve de esta forma, y es verdad, y otros lo ven de la forma antagónica, y es verdad también, pues a lo mejor habría que empezar a decir la gobernanza de quién y para qué, ¿no? Pero bueno, vale, es como sociedad civil, son otros conceptos que son a veces objeto son Y entonces, ¿cuál es tu perspectiva sobre los desafíos relacionados con el desarrollo social y económico, la erradicación de la pobreza, también todo el tema de los objetivos del milenio? Más allá de la iniciativa específica de los objetivos del milenio, más bien toda esta empresa que surge después de la Segunda Guerra Mundial para poder conducir a la humanidad hacia un nuevo estado en el que la pobreza se convirtiera en un asunto del pasado. Sí. Bueno, vamos a ver, yo tenía alguna cosa ahí apuntada, pero no quisiera que esto fuera una conferencia, sino vamos diciendo cosas y las vamos resolviendo. Claro vamos a ver, yo creo que para ver un poquito este tema que tú planteas, hay que detenerse un poquito en el desarrollo histórico de lo que es la ayuda al desarrollo, ¿no? Y yo plantearía en un primer momento que había la ayuda al desarrollo o la cooperación, bueno, no, vamos a hablar de ayuda al desarrollo, que es más exacto, y había la ayuda oficial al desarrollo. Estamos hablando de los años 70, finales 80. En ese momento, los estados, que eran los que llevaban adelante, y las Naciones Unidas, la ayuda oficial al desarrollo, tenían su agenda. Y las ONGs tenían su agenda. Las ONGs no hacían ayuda oficial al desarrollo, hacían ayuda al desarrollo. Pero llega un momento muy interesante, allá por mediados de los 80, donde el Banco Mundial teoriza la lucha contra la pobreza. Cuando yo trabajé 20 o 25 años en tema de cooperación, y la verdad es que tardé mucho tiempo en enterarme de lo que estaba pasando, y tardé mucho tiempo en saber que la lucha contra la pobreza no era un concepto de las ONGs, sino que era un concepto del Banco Mundial. Y el Banco Mundial acuña la expresión de lucha contra la pobreza en un momento en que había considerado que debería aliarse con las ONGs, porque las ONGs tenían, desde el punto de vista del equilibrio del desarrollo de aquellos años 80, tengamos en cuenta que es el despegue del neoliberalismo. Cuando cae el comunismo. Sí, exactamente, también, cuando el muro de Berlín, etc. Entonces, en ese momento casi de euforia del neoliberalismo, entonces yo lo llamaría como la intención de crear un ministerio de la pobreza, un ministerio mundial de la pobreza. Y ese ministerio mundial de la pobreza se encarga al mundo de las ONGs, y hay que captar las ONGs. Yo quisiera hacer un pequeño inciso, y es distinguir de lo que es una crítica sistémica, una crítica al sistema de la ayuda oficial al desarrollo y de todo su entramado, de una evaluación de las cosas que se están haciendo dentro de ese sistema, que es distinto. Es decir, de una crítica al sistema no se deriva una demonización de todo lo que se haga dentro. Porque yo lo que sostengo es, el trabajo de las ONGs lo evaluamos proyecto por proyecto. La crítica al modelo la hacemos sistémica. Entonces, esto no significa, lo que sí significa es que las ONGs tienen un debate y un problema dentro que resolver, pero no significa que la crítica sistémica al mundo de la ayuda al desarrollo sea una crítica universal para todo el que está ahí. Bueno, nosotros hemos estado ahí con ONGs, sin ONGs, etc. En esos momentos, cuando el Banco Mundial considera necesario la confluencia con las ONGs o captar a las ONGs, lidera un lenguaje, lidera la lucha contra la pobreza. Y luego, años más tarde, te estoy hablando del año 82, 83, cuando surge el concepto en el Banco Mundial lucha contra la pobreza, años más tarde nosotros empezamos a creer que eso era un lenguaje inventado por nosotros, por el mundo de las ONGs. Pues no era así. ¿Por qué la lucha contra la pobreza la implanta el Banco Mundial como una estrategia allá por los años 80? Porque con el desarrollo del neoliberalismo a tope, que es el que crea empobrecimiento de los pueblos, el que crea flujos de migraciones del campo a la ciudad fuertísimas por la
falta de capacidad productiva o la capacidad de supervivencia de los campesinos, los que acaban con la política aquella de sustitución de importaciones, que era una política que se basaba en que los países, los estados, eran unas políticas de ayuda a los estados, crearan sus propias estructuras productivas, con lo cual había que tener industria, había que tener empleo. Entonces, cuando se rompe todo aquello y dicen no, la sustitución de importaciones es un error, porque lo que importa es que la gente pueda comprar lo que puedan producir los más eficientes. Entonces, todo ese desbarajuste, no es desbarajuste, porque en el fondo era un ajuste, todo ese ajuste negativo para la población que crea el neoliberalismo en su fase de máxima expansión, bueno, cuando empieza su expansión, pues entonces crea jirones muy grandes en países, pero sobre todo más que en países, en estratos sociales. Uno de los más, digamos, damnificados, pues fue el campesinado, ¿no? Y entonces ahí surge la posibilidad de crear lo que yo llamo, o llamaría, un Ministerio Mundial de la Pobreza. Y ahí surge toda la idea de los proyectos de ayuda contra la pobreza y tal. Que no todo, o sea, muchos trabajos que se han hecho realmente beneficios a la población. Pero no estamos hablando de esos proyectos concretos. Lo que sí estamos hablando es que desconocíamos, o yo, por ejemplo, que trabajaba en eso, tardé mucho tiempo en conocer, que todo ese modelo de la ayuda era un modelo que había que vertebrar con la globalización y que no era distinto el sistema de explotación y dominación con el sistema de curar las heridas. Es decir, hacíamos las heridas, pero también había que curarlas un poquito, para que no se gangrenara la sociedad. Me gustaría que me preguntaras, si me interrumpieras, claro, porque si no yo me lanzo, pero por ejemplo, a mí me gustaba hablar de Bolivia. Bolivia fue un país muy apoyado por la ayuda internacional. Y Bolivia fue un país donde los microcréditos tuvieron un éxito exagerado. Sin embargo, en Bolivia los cambios se notan cuando un movimiento social indígena campesino y también un poquito urbano y con un líder como Evo Morales toman no el poder, toman el gobierno y con el gobierno empiezan a tener un poco de poder, porque el poder no lo tomaron de golpe y porrazo, empiezan a tomar un poco de poder y ahí se empiezan a ver cambios cualitativos en la mejora de las condiciones de vida de la gente. Y es un poquito la confusión nuestra, la mía en particular, pero yo creo que fue una confusión muy generalizada. Para mí, la ayuda al desarrollo fue el gran engaño con el que el sistema de la ayuda al desarrollo fue el gran engaño con el que acabó el siglo XX. ¿Y cómo lo plantearía? Entonces, ¿cuál sería la perspectiva? Porque lo que planteas es que desde la política económica, desde los cambios ideológicos, se pueda dar respuesta sistémica. Pero una de las cosas también que parece haber adolecido la mayor parte de emprendimientos, incluso en países como Bolivia, con independencia del signo político. Un problema ha sido la confrontación, que siempre ha estado en el corazón de todos estos enfoques de cambio social. Pero ha habido otro problema con los proyectos específicos que pretendían mejorar las condiciones de vida de una población que nunca logran conectar realmente con la gente, ¿no? Nosotros decimos que es porque no se tiene en cuenta también el nivel de la cultura, los principios, las creencias, y que no ve realmente a la gente como protagonista de su proceso de desarrollo, ¿no? Eso es básico. Eso es básico. Y entonces, ¿qué a nivel de programas, ya no solamente de política, qué tipo de programas te parece que han sido más exitosos? Ese tema que tú has tocado me parece muy interesante porque plantea una duda, además es una duda, así vamos a hacer un poco pedante, epistemológica, porque es sobre la posibilidad del conocimiento de las realidades que tienen tantas similitudes por un lado, pero por otro lado están tan separadas, ¿no? Y hay un problema ahí del conocimiento. Si vas programas por programas, yo fui evaluador, entonces es muy fácil determinar qué programa fracasa y qué programa sale bien y por qué. Programa por programa o proyecto por proyecto, mejor programa. Entonces ahí yo diría que si un proyecto, vamos a ver, la teoría dice, el enfoque del marco lógico, que es lo que hemos estudiado y nos han vendido como si fuera la gran
solución a todo. Usted aplica el enfoque del marco lógico y ya está. Bueno. Es una forma de diseñar proyectos, ¿no? Diseñar, gestionar, evaluar, ese es el marco lógico. Además, el marco lógico es una metodología. Y esa metodología se aplica bien o se aplica mal, pero también depende de un contexto. Es decir, no es una metodología que sirva en todas las circunstancias. Aquí llega un momento dado, con el PP en el gobierno y dirigiendo la política de cooperación, que dijo: marco lógico, si lo hacemos con el marco lógico todo irá bien. Y no era tan verdad, porque el marco lógico unas veces sirve, otras veces no sirve, pero sobre todo los métodos, cuando se burocratizan y anquilosan, ya no sirven para nada. Entonces, como se hacía todo, digamos, como muy amarrados en el marco lógico, el marco lógico tenía un discurso, bueno, más o menos aceptable, pero que se aplicaba de una forma totalmente burocratizada. Es decir, con la participación de los interesados. Y entonces lo que había que poner era un certificado, una firma de que los interesados estaban de acuerdo. Bueno, pero ¿hasta qué punto eso había surgido de los interesados? Una anécdota que es muy clara. Estaba yo... Estoy hablando como demasiado... No, muy bien. Estaba yo entonces... El programa pretende que podamos abordar con profundidad estos temas que normalmente se tratan por la superficie, saltando de un lugar a otro, ¿no? Entonces estamos intentando... Sí, bueno, yo estoy también saltando de un lugar a otro, entonces intentaré... Bueno, iba a contar una anécdota de la que fui testigo presencial. Estaba en Guatemala y tenía que ir a hacer un trabajo que además era con los municipios, que a mí siempre me gustó mucho hacer cooperación con los municipios, porque estás trabajando también con un poder, ¿no? Un poder democrático, porque, bueno, siempre que trabajé con municipios eran municipios elegidos, porque ya eran momentos en que ya se habían ido democratizando, y estaba en Guatemala trabajando con los municipios en un proyecto que yo estaba evaluando, si no me equivoco, y que era de la Agencia Española de Cooperación, y bueno, pero era otra cosa. Yo estaba allí y de repente coincido con una reunión había alcaldes, dirigentes campesinos, mujeres lideresas de comunidades, en fin, igual 70, 80 personas o más. A la puerta había 4 Land Rover de estos bueno, Land Rover no, o sea, potentes, Ford de doble tracción y tal, y se habían salido por allí, pues el equipo de consultores. Yo era consultor también. Tengo que decir que había llegado una motocicleta que el pueblo. Y entonces llegaron los consultores de la Unión Europea. Una reunión inmensa. Y en esa reunión inmensa de los consultores de la Unión Europea estaban hablando de cómo tenían que organizarse en los municipios para que llegara la ayuda de la Unión Europea. Y entonces necesitaba 18 comisiones. La de la mujer, la del deporte, la de tal, la de cual. Entonces estaba intentando decirles a aquellos que se tenían que organizar de aquella manera para que ellos tuvieran la interlocución que la Unión Europea quería para poner en marcha un gran programa. Levanta la mano un líder campesino, y dice: vamos a ver, nosotros aquí ya tenemos todas las comisiones esas que dicen ustedes con otra organización, porque cada municipio tiene sus comisiones y tal. Ahora bien, nosotros hacemos las comisiones que ustedes consideren oportunas, porque no nos cuesta nada hacer las comisiones que ustedes nos piden, pero vamos a hacerle una pregunta. ¿Cuánto dinero tienen ustedes? Y nos lo van a decir, porque si no, ¿para qué vamos a hacer esas comisiones? Entonces, la Unión Europea, a través de aquella consultora, estaba intentando generar un proceso de participación hecho sobre una mesa, posiblemente en Bruselas o en Guatemala ciudad, de cómo tenía que ser la participación. Y iba a hablar a unos señores que tenían sus ayuntamientos elegidos, que tenían su modelo de participación ya creado, como si fuera una tabla rasa, como si no existiera nada, como si la inventáramos nosotros. Entonces vamos a sociedades, que es también lo que les pasó a los conquistadores españoles. Entonces, pues, el debate entre las casas, y vamos a sociedades que están estructuradas y que tienen sus relaciones de poder y de equilibrio y conflicto social, y o bien consideramos que son el indio bueno, o bien consideramos que lo tienen que aprender todos nosotros. Y no, si ya está hecho, y nos cuesta mucho adaptarnos a ese otro saber. Ese es uno de los problemas básicos. Ya lo decía Boaventura Santos. Sí. Uno de los problemas básicos es adaptarnos a otros saberes que desconocemos. Fundae, que es una organización con la que la Comunidad Bahá'í colabora en Colombia, precisamente tiene toda esta filosofía, que ellos han sido bastante exitosos de cara a promover el desarrollo autóctono de la gente a través de programas educativos,
que hacen interactuar el saber autóctono, las tradiciones tanto culturales, espirituales, como económicas, sociales, políticas, con el conocimiento científico, ¿no? Claro. Y dentro de esa confluencia han logrado crear programas como el sistema de aprendizaje tutorial, un sistema también de programas de apoyo a líderes comunitarios, etcétera, bastante exitoso que se está replicando en algunas zonas, ¿no? Y entonces, en términos de programas específicos que pasaron por vuestras manos, porque evaluasteis seguramente centenas de programas, bueno, ¿cuáles dirías que eran algunos que mostraron que realmente una población logró avanzar en su sendero de desarrollo de manera además que pudiese dar luz al resto del mundo? Porque una de las premisas desde las que partimos es que nuestro modelo de desarrollo en Occidente está colapsando el medio ambiente, está generando desigualdades, entonces no es replicable como se pensaba antes, ¿no? Entonces, ¿qué programa crees tú de lo que te llegó a tus manos? Que es, bueno, yo habré evaluado no centenares, a centenares habré leído, pero evaluar, pues ando por habré evaluado 40 o 50 programas, que bueno, no son pocos, porque la evaluación es realmente reciente. Y a mí me cuesta mucho trabajo contestar esa pregunta. Sí te podría decir qué programas he visto un compromiso social y una justicia social, y qué programas yo creo que estaban siendo buenos, si no para desarrollar, porque eso era muy difícil, al menos para frenar. A mí me gustó mucho un programa sencillísimo que vi en Brasil, que era un programa llevado directamente por la Iglesia Católica, que era además un programa al frente del cual había sido su mentor, don Pedro Casaldálega, que es un obispo emérito que fue propuesto para premio Nobel y tal. Y bueno, pues teníamos muy buena imagen de aquel señor, al que tuve la suerte de conocer, y yo estaba evaluando ese programa y me di cuenta de una cosa, es decir, aquel programa no se podía evaluar por la llegada y salida de fondos, solo se podía evaluar de una manera, por la implicación que aquella gente, que eran religiosos, tenían ya con aquella sociedad, era en Mato Grosso, de la que formaban ya parte como uno más, y de cómo ya no había diferencia entre un misionero español que había caído allí hacía muchos años con un indígena nativo que a lo mejor era líder de una comunidad, porque estaban completamente implicados. Era una sola comunidad, no había el ellos y nosotros tan característico del mundo del Entonces yo decía, bueno, ¿y aquí cómo vamos a medir nosotros la llegada de o sea, quién conduce el carro, si no sé qué, los gastos? Si aquí es una sociedad que está funcionando y el dinero que nosotros les hemos dado viene a ayudar algo, como si fuera el dinero de un ayuntamiento, que está para que fluyan las cosas y se relacionen las cosas. Ese programa sí me gustó. Luego también vi otro programa muy interesante en Panamá, con indios de la etnia Nabé Buglé, que, bueno, era un programa con muchas partes, pero me refiero a la que más me pareció interesante, porque era un programa donde los promotores de salud, los promotores sociales que tenían una misión concreta dentro del programa, financiada y pagada, iban mucho más allá de lo que era el programa. Y ellos eran algo así como, si fueran un ayuntamiento, eran como concejales. Entonces hacían una función muy amplia, que a veces dice, ¿y esto cómo lo justifico? Yo les decía, vosotros decid lo que hacéis, que es mucho más importante lo que hacéis que lo que os encarga el programa. Entonces, ese programa era muy interesante precisamente porque los promotores que estaban pagados por el programa salían de la propia comunidad y además tenían un compromiso con una comunidad que iba más allá de ser un funcionario del programa o un asalariado del programa. Habían sido promotores sociales y están implicados con su comunidad antes de ser asalariados del programa y seguirían siendo trabajadores sociales o promotores sociales cuando dejaran de cobrar del programa. Y ahí lo que vimos un poquito fue la disparidad entre la organización, la burocracia del programa, de lo que el programa te mandaba hacer, y la riqueza de la gente que... Yo he visto muchas cosas interesantes, la verdad, muchas cosas interesantes, pero para decir que con eso hemos visto
un modelo para desarrollo de una comunidad? No. Yo esto nunca lo he visto. Lo que he visto es cosas muy interesantes de compromiso social, de frenar procesos negativos, de lucha por la igualdad, mucho enfoque de género, sin hablar de enfoque de género. Había mucho enfoque de género sin hablar de enfoque de género, porque sí hay las fuerzas de las mujeres. Bueno. Y una de las cosas que más me decepcionó fue el tema de los microcréditos. Ya eso nos habla alguna vez. Sigue. Bueno, yo creo que lo dejamos aquí. Pregunta algo, hombre. Mentira, que dentro de la Comunidad Bahá'í, como hemos hablado alguna vez, ha surgido un marco conceptual también que guía en los emprendimientos del desarrollo, pero todavía no se puede hablar tampoco de programas que han logrado generar un nuevo modelo alternativo de desarrollo social y económico. Lo que hay es alguna serie de principios, de enfoques metodológicos que se están siguiendo, que pueden ser replicables, pero queda mucho, ¿no? Entonces, algunos son, por ejemplo, la idea de siempre emprender programas educativos dentro de una comunidad para que la gente se apropie de su proceso de desarrollo y pueda diseñar y decidir el tipo de iniciativas que quiere emprender, que se empiece con una línea de acción pequeña y eso vaya incrementando la capacidad progresivamente, que se le preste atención al individuo, a la comunidad y a las instituciones en los procesos de desarrollo. La idea de integrar mayores niveles de complejidad a medida que cada vez se va volviendo la comunidad más grande y la capacidad mayor. Hay una serie de el poder equilibrar los aspectos materiales y espirituales de los procesos de desarrollo, porque lo que hemos visto nosotros en la experiencia también con bancos, no ha surgido los microcréditos, sino ha surgido un modelo de bancos comunitarios, que también conoces, que es otra cosa, y allá, pero una de las cosas que se vio es que incluso el banco comunitario, que es mucho más cercano y pertenece a la gente que lo inicia, necesitas fortalecer principios espirituales como la honestidad, la reciprocidad previamente, y si no se tienen en cuenta, luego surgen problemas, porque cuando hay prosperidad económica empieza a haber allá dificultades. Entonces, esos son algunos elementos y hay algunos programas específicos que están surgiendo, como el que te mencioné, el sistema de aprendizaje tutorial, que en Honduras ya tiene 10.000 estudiantes reconocidos por el gobierno, que integra además áreas científicas, son 6 años. Pero bueno, es un sendero largo el que queda, ¿no? yo, por ejemplo, con todo lo que dices, formaría parte del ideario que nosotros hemos estado defendiendo también en materia de cooperación, salvo en una cosa. Es decir, creo que buscar modelos es un empeño inútil. Pienso que no hay modelos. Entonces, de lo que tú dices, yo me quedaría con lo siguiente. Aparte de que ese proyecto que hablas de tutoría es un poco distinto de lo que venimos hablando, ¿no? Yo me quedaría con lo siguiente: acompañamiento, aprendizaje y a ver qué se puede hacer. Y crear capacidad. Claro, que esto, por ejemplo, no se puede hacer con fondos de la ayuda internacional que te exigen una planificación, saber lo que tienes que hacer desde el principio. Y digo, no, yo vengo aquí sin saber lo que tengo que hacer. Y en la medida en que vaya aprendiendo, acompañando a esta gente, puedo saber que hay unos recursos de los que dispongo que los puedo transferir. Pero claro, si esos recursos no dispones de ellos, porque antes de disponer de ellos ya tienes que saber lo que tienes que hacer, es esta que se come la cola, la pescadilla que se come la cola. Entonces, como no hay libertad para el manejo de fondos, porque el propio sistema te obliga a trabajar como si fueras, pues no sé, como el proceso de planificación de una obra comunitaria o de una traída de agua. Y dices, oiga, es que yo no sé si vamos a necesitar una traída de agua o no. Dice, no hay proyecto. Usted me dice de entrada lo que hay o no hay proyecto. Y cuando tú lo que no tienes es proyecto, cuando tú lo que tienes es una disposición política, incluso entrando en tu lenguaje espiritual, hacia un tema, y el proyecto al final es el resultado de una forma de estar con ellos en el mundo, de una forma de ver la sociedad, de una forma de aprender. Cuando ese es el proyecto, eso nadie lo paga. Así es. Es el problema también que hay con los proyectos de derechos humanos. Ahora, digamos, habría otros principios en juego. Por ejemplo, esta dicotomía ellos-nosotros, también parece que es artificial, porque quien es protagonista del proceso de desarrollo debe ser un colectivo. El apoyo externo quizá pueda haber pues en elementos de cómo introducir ciencia, etcétera, pero incluso los fondos, una de las cosas que nosotros hemos aprendido es que los proyectos deben surgir de la localidad, que idear un proyecto fuera de la localidad y llevarlo, lo que hace normalmente es entorpecer, salvo que sea un programa educativo que lo que hace es potenciar a la gente para poder tener más capacidad, entorpece. Incluso la inyección de fondos, una de las cosas que hemos visto es que
Uno de los primeros pasos dentro de un grupo que quiere hacerse protagonista de su proceso de desarrollo es explorar los fondos locales que existen para hacer, porque si no se genera, bueno, ya lo has conocido tú, todas estas relaciones de dependencia, de pasividad, etcétera, que han hecho tanto daño, ¿no? Con buenas intenciones. Yo quisiera hacer un comentario, tiene que ver esto de los fondos. Nosotros hemos hecho un trabajo de crítica a la cooperación desde hace tiempo, tenemos aquí del año 2011 un tema muy interesante que fue, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un manifiesto por otra ayuda al desarrollo, que conseguimos más de 100 firmas, cuando teníamos las 100 firmas pues ya lo dejamos, pero lo tenemos publicado y tal. Y nosotros, nuestra gente de Ríos, acaba de publicar o trabajar en dos cosas muy interesantes. Una, un análisis de los microcréditos, Carlos Gómez Gil, llama la atención algunas cosas ahí, y otro, un estudio de la ayuda humanitaria que hizo Ricardo Solé, que entre otras cosas fue pues un, digamos, alto cargo de ECO y de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, al hilo de lo que tú cuentas, yo tenía que subrayar una idea, la siguiente idea, a ver si la encuentro rapidísimamente. ¿Eso qué es, Joserra? ¿Te has traído tus apuntes? No, esto es un artículo que le vamos a publicar el mes que viene sobre la ayuda humanitaria. Y esto es... Mira, cuando tú decías un poquito de ver el tema ese de no profesionalizar la igualdad y tal, la ayuda humanitaria ahora en el mundo, el sistema humanitario emplea a más de 450.000 personas, de las cuales 410.000 son trabajadores locales de los países en conflicto y el resto personal internacional. Esto es de una potencia terrible, porque estamos hablando de 420.000, 10.000 trabajadores locales. Pero esto ha creado una distorsión en el mercado, porque la ayuda humanitaria, venga por la mano de quien venga, trae mucho dinero y tiene que pagar fuertes costos para los logistas. Y cuando tienes en el mercado que tú estás haciendo ayuda humanitaria y tienes que tener a los mejores recursos que van a cobrar en ayuda humanitaria $1.200, $1.300, mientras que en su trabajo normal a lo mejor lo pasaban de 500, está diciendo, algo está pasando aquí. Entonces resulta que incluso la ayuda humanitaria, aunque contrate personal local, entra también como un elefante en una cacharrería. Este informe, tú lo tendrás cuando esté publicado, es fabuloso porque son 20 años de experiencia en esto. Y luego tenemos otro tema que a mí me gustaría señalar, que es el tema de los microcréditos. Como los grandes temas hoy que mueven más dinero son microcréditos y ayuda humanitaria. Y mueve tanto dinero que esos dos grandes temas crean sus propios mercados. Y esos propios mercados escapan a la lógica de su objetivo, y entra en otra lógica. Que es el de persistir por sí solo, por sí mismo, volverse un fin en sí mismo. La lógica del mercado. Entonces, otra de las cosas, analizando el microcrédito que señalaba Carlos, que a mí me gustaría de alguna forma recordar, que no se sabe, esto no se conoce mucho, aunque yo tengo una experiencia muy directa en los microcréditos. Los microcréditos se han convertido en una industria microfinanciera. Y tan es así, tan industria microfinanciera es que incluso alguno ha salido a bolsa. Y es muy interesante saber quiénes han invertido en microcréditos, que todo el mundo sabe lo que son los microcréditos, cantidades muy pequeñas, 40, 50, $100, a muy corto plazo para que la gente tenga alguna actividad. Y cómo con esas cantidades tan pequeñas, que son carísimas, por cierto, porque para que poder necesitas pagar unos intereses altísimos. Claro, porque, es por un problema de escala. Si tú vas a dar un crédito de 100 euros a un señor, vas a tener un movimiento de papel semejante al que si le dieras 1.000. El movimiento de papel, los salarios que tú tienes que pagar por dar un crédito de 100 euros, es semejante al que tienes que pagar por dar un crédito de 1.000. Es decir, siempre vas a tener alguien que va a mover un papel, una póliza, lo que sea, y cuesta prácticamente lo mismo dar 100 que dar 1.000. Por lo tanto, cuando tienes que pagar eso a costa de pequeñísimos créditos de 100 euros, entonces nos encontramos que los microcréditos pueden llegar. Cuando hablamos de microcréditos, hay que decirlo de una forma muy clara, hablamos de un sistema microfinanciero
oficializado. No hablamos de cualquier forma de mover dinero en las comunidades, no. Hablamos de unos bancos nuevos que se llaman microfinanzas, que están oficializándose. Algunos se han pasado de sociedades sin ánimo de lucro a entidades comerciales y que han venido a sustituir lo que es la banca para los pobres. Entonces, cuando aquí hablamos de la financiación del desarrollo, que es otro gran tema, cuando te hablan de que las pymes tienen que acceder a créditos que estén por el 6%, todo el mundo echa las manos a la cabeza. Pero 6%, entonces hay que hacer unas políticas para que las pymes, los pequeños profesionales, los albañiles, puedan tener, hombre, a ver si están en el 4, el 4,5, porque a partir de ahí parece que todo lo que recibes ya no te capitaliza, sino que te desangra, ¿no? Esto, digamos, para la gente de clase media, para nosotros. A ti te dan un crédito al 15% para montar un negocio, olvídate, porque te han arruinado. Sí. Si no te dan un crédito al 4%, no puedes funcionar. Esto para nosotros, que somos medianamente ricos, aunque seamos humildes en nuestra riqueza, pero vamos, vivimos en un país rico. Si vas, por ejemplo, a una sociedad rural, con un campesino pobre que tiene que comprar o invertir en la siembra, en la semilla, y le das créditos al 40%. Eso anula cualquier posibilidad de desarrollo. Y esto fue muy engañoso, porque cuando se vendían los microcréditos, se decía crédito al 2,5%. Asterisco, mirabas abajo, mensual. Claro, mensual. Y esto nadie lo leía. Llegaba un proyecto de microcréditos que es que no lo sabía ni el promotor, ni la ONG que iba a conseguir ni el que lo promovía sabía que el crédito a 2,5% y tal, bueno, qué bajo, mejor. No, mensual. Eso es normal, el normal. Luego han llegado hasta el 40%. Y el más barato no baja del 18 o el 19%. ¿Por qué? Porque es imposible hacer un negocio de esas características con un interés del 4%, porque entonces perderían dinero. Y claro, no lo hicieron para perder. Y el que no lo hicieron para perder es la nota que os quería leer. Que vas a ver quiénes son los que están detrás de la industria de microcréditos que mencionan, ¿no? Entonces, por cierto, 2,5% al mes es un 30% aproximadamente de interés, ¿no?, que se paga. Por eso digo que el mejor en el 20%. Y digamos que ya es un crédito, donde ya la propia entidad se esfuerza por darlo lo más económicamente posible. Estas gafas me van a acabar cogiendo la nariz. Entonces, bueno, ahora. Sí. Vamos a ver. ¿Quiénes invirtieron en microcréditos? Microcréditos. Pero hay que tener en cuenta que si hay 100 millones de gente que adquiera un microcrédito de 100 euros, hay mucho dinero ahí, Morgan Stanley, JP Morgan, BNP Paribas, Crédit Agricole o Quantum Fund, que no sé qué. La Quantum Fund es la organización de George Soros. Estos invirtieron en el primer microcrédito que salió a bolsa. Entonces, y estamos hablando, viene aquí el premio Nobel de la Paz, el premio Nobel de los microcréditos o de la paz, el Yunus. Entonces se nos llena la boca con los microcréditos. Los microcréditos han sido una forma de penetración y de bancarización de la economía de los pobres, porque como decía un amigo mío, no sé si como dicen en la televisión, si me estás oyendo, no creo. ¿Cómo se llama? Diga el Juan nombre, Carlos García Cebolla. Es un saludamos desde aquí. Él trabaja en la FAO y me decían, Joserra, mira, de los pobres, el pobre es como el cerdo, se aprovecha todo. Los que sois de campo, si alguno es de campo, sabe que el cerdo tiene la fama de que hasta las pezuñas, se aprovecha todo. Entonces, del pobre se aprovecha todo. Es más, ¿quiénes pagan más por el agua? Los pobres. ¿Quiénes pagan más por los créditos? Los pobres. ¿Quiénes trabajan más barato? Los pobres. Entonces resulta que dices, hombre, la lucha contra la pobreza, con los pobres que tenemos en el mundo tenemos un chollo, Lo que pasa es que llega un momento en que si se hace demasiado grande la bolsa de pobreza, empiezas a tener una amenaza sistémica. Joserra, vaya rollo que me he marcado. No, muy bueno. Nuestra intención al inicio del programa era que pudiéramos conversar también
sobre la Carta contra el Hambre, bien, sí. pero esto se ha hecho muy enriquecedor. Entonces, pero si te parece, lo que podemos hacer es, ahora en los 5 minutos 10 que nos quedan, antes de dar la palabra al público, podemos conversar un poquito sobre la Carta contra el Hambre, pero tenemos una deuda. Pues en otro programa posterior, quizá el año próximo, podemos abordar específicamente la Carta contra el Hambre para poder hacerlo con más detenimiento. Pero en este tiempo final, si quieres, haznos una pequeña introducción acerca de la naturaleza de la plataforma, sus objetivos, cómo surgió, algunas de las acciones que están en marcha. Bueno, la Carta contra el Hambre surgió poco a poco, surgió en Carabanchel, a mí siempre me gusta decirlo, en un grupo que llamábamos Comisión de Servicios Públicos de Carabanchel, cuando por el 2000, vamos a ver, llevamos ya 7 años repartiendo alimentos a la gente, 7 años repartiendo alimentos, eso ya se ha hecho crónico, pero digamos que empezar a verlo, empezar a tener una visibilidad, cuando ya la cola sale de la sacristía y llega a la calle, es cuando lo ves. Cuando la cola son de 10 o 12 personas, pues no la ves, pero cuando la cola es de 20, 25, entonces es cuando se notan las colas. Esto fue allá por el 2012, cuando se empezó a notar la cola. Y nosotros nos preocupamos en Carabanchel de lo que estaba pasando. Dijimos, bueno, pues, ¿quiénes están repartiendo alimentos? Las iglesias, las cáritas de cada parroquia. Bueno, pues fuimos a visitarlas. Y nos encontramos, hicimos unos cálculos y tal, poco al cuenta la vieja, y nos salía que el 4% de la población de nuestro distrito era receptora de alimentos. Eso es una burrada, nos pareció una burrada. Pero ahora otro compañero nuestro, Carlos Pereda Olarte, que hicieron un trabajo similar, 2 años o 3 más tarde, estoy hablando de esto, empezamos 13-14, y luego, siguiendo con el tema, cuando vimos esto dijimos, bueno, pues esto no es una cuestión solo, esto hay que tratarlo de una forma más amplia. Empezamos a ver con las organizaciones, hasta que llegasteis vosotros también, que hace 2 años me parece, ¿no? Y que llevamos nosotros ya 1 año o 2 trabajando, y se fue fortaleciendo, y ahora hay unas 40 organizaciones que forman parte de la plataforma La Carta contra el Hambre, de las cuales algunas son redes, O sea que no sé cuántas en realidad pueden estar involucradas, pero podemos estar hablando de 60, 65 organizaciones, que es una cosa muy bonita porque esa organización, esa plataforma tiene otra particularidad que no sale mucho a la luz. O sea, no es solo que nos manejemos en un objeto social, sino que también nos manejamos en ese objeto social personas de procedencias muy diversas, donde hay, digamos, un componente de tipo, no sé si llamarlo confesional, no es una palabra muy adecuada, o religioso, de base religiosa, y otro componente de base laica, y hay un entendimiento, yo creo que admirable, ¿verdad? Sí, o sea, yo creo que eso es un tema... Se ha avanzado, yo creo que se ha avanzado, valor, pero sí. Yo creo que eso es un valor a tener en cuenta. Es decir, a lo mejor conseguir, de momento estamos un poco ayunos de resultados, pero lo que sí es cierto es que hemos conseguido un grupo que se ha generado, digamos, con muy buenas prácticas, ¿no? Y ese entendimiento yo creo que es importante. Bueno, pues esta Carta contra el Hambre, como tú sabes muy bien, lo primero que hizo fue discutir y ver cómo se estaba respondiendo al tema de lo que llamamos la emergencia alimentaria, y entonces interiorizamos algo que ya existía, pero que no se usaba o no se sabía, que era que la alimentación es un derecho, pero no es un derecho, por decirlo así, yo tengo derecho, no, es que es un derecho escrito, no es un derecho nacional, es un derecho internacional. Y el Estado español era firmante de ese derecho. Y entonces nosotros empezamos a ver que lo que no había era nadie que reclamara ese derecho, el derecho a la alimentación. Y entonces empezamos a decir que el derecho a la alimentación había que ponerlo en la agenda política, para que involucrara a las instituciones públicas, empezando por los ayuntamientos. Así empezó nuestro trabajo. Se firmó el Pacto contra el Hambre. Es un acuerdo de todos los partidos políticos de la Comunidad de Madrid, que eso ha sido uno de los... Yo creo que la unidad que brota del grupo también se manifiesta en la forma en la que se trabaja con diferentes grupos. Sí. Bueno, pero el pacto, sabes que fue muy electoral, no porque nosotros lo hiciéramos electoral, sino porque los que lo firmaron tenían prisa en aquellos momentos de decir, yo no me quedo sin firmar. Tuvo poco recorrido ese pacto, aunque sigue vigente, y ahora lo que estamos es
impulsando lo que creemos que puede ser un paso definitivo, que es una iniciativa legislativa municipal ante la Asamblea de Madrid. ¿Esto qué significaría? Significaría que habría más fondos a disposición del reparto de alimentos, habría más iniciativa pública, que unos lo harán bien y otros lo harán mal, pero habría más iniciativa pública en el tema del acceso a los alimentos, de la organización del acceso a los alimentos, de ese 4%. Bueno, antes decía, Carlos Pérez de Olarte, en su distrito, le salió este año el 5%. Y tú sabes que Carlos Pérez de Olarte es un sociólogo muy fino con los datos, no como yo, que yo voy un poquito más con los conceptos, es muy fino con los datos. Le salió un 5% de gente en esta situación en su distrito. O sea, el número es una barbaridad. Sí. De hecho, lo que hizo, porque la Universidad Complutense, a través de la Facultad de Trabajo Social, también emprendieron un estudio un poquito más rudimentario, porque era a través de múltiples estudiantes que podían haber cometido errores en la recogida de datos, pero salía un dato escalofriante, que es aproximadamente 300.000 personas se repetirían, pongamos 150.000, la mitad en toda la Comunidad de Madrid, que es un dato muy alto, ¿no? Sí, el dato que nosotros dimos de gente que estaba recibiendo alimentos en el año 2014, y fue un dato prudente porque nos parecía tan escandalosa la cifra que no nos atrevimos a más, fue 107.000. Por cierto, que fue el dato que recogió Manuela Carmena en alguna exposición que hizo. Y eso, 107.000 eran en el 2014. Entonces ahora fácilmente puede ser 150.000. ¿Por qué? Porque si la crisis retrocede o está en reflujo, lo que no está en reflujo son los afectados por la crisis, porque al acceso a alimentos se llega a medida que se van perdiendo los demás sistemas de apoyo. Es decir, si ahora hay 100.000 parados menos que el año pasado, pero tengo 50.000 parados más que han perdido el subsidio, parados tengo menos, pero personas sin subsidio tengo más. Y entonces, a la medida en que la gente pierde los subsidios, llega esa situación de tener que recurrir a los alimentos. Por lo tanto, es perfectamente compatible que estuviéramos, vamos a decir, una cifra de 110.000 hace 2 años, ahora tengamos una cifra de 150.000, que antes estábamos en el apogeo de la crisis, ahora estamos en el reflujo de la crisis, es perfectamente compatible. Hay una cosa muy importante, y es que nadie tiene datos fiables. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Y estaba en el Pacto contra el Hambre. Primero compromiso, tener unos datos fiables de lo que está pasando en el municipio. Tú sabes muy bien luego cómo eso fue derivando, de que si hacemos un estudio, que si no hacemos un estudio, llevamos 1 año y medio y seguimos sin datos fiables de la gente que accede a los alimentos. Bueno, eso fue un poquito la trayectoria y en lo que estamos ahora, en esa iniciativa legislativa municipal de cara a crear una segunda conferencia, que creo que es 1 de junio, ¿no? Así es. Donde se intenta impulsar la iniciativa legislativa municipal y ampliar también la perspectiva o la visión nuestra como plataforma Carta contra el Hambre, no solo al reparto de alimentos, sino ya más en la línea del Pacto de Milán, que tú lo podrías explicar si quieres a los oyentes, más en la línea del problema alimentario, que va más allá del problema alimentario que el problema de alguna gente que no tenga acceso a la alimentación. Tiene mucho que ver con la producción. Sí que más, porque queremos dejar también a los espectadores con ganas de seguir, pero simplemente menciona que quizá otros 2 de los fuertes de la Carta contra el Hambre sean toda esa metodología de búsqueda de consensos interna que se ha intentado, porque la acción colectiva es compleja, sobre todo cuando hay grupos diversos y una sociedad articulada por el conflicto, pero yo creo que se ha tomado en serio esta plataforma el poder generar espacios propios incluso para consensuar principios, enfoques, y eso le da fuerza a la iniciativa. Yo creo que las diferencias se gestionan muy bien dentro de la Carta, ¿no? Pero sobre todo yo creo que hay una cosa positiva. Ahí no hay nadie, que yo sepa, no hay nadie con, digamos, con manejos de poder. Con un interés oculto. No hay nadie que quiera ser secretario, o nadie que quiera ser presidente. Esto no hay. Por lo tanto, las diferencias se manejan muy bien, porque como nadie es muy transversal, muy... Y el segundo fuerte, que lo has mencionado un poquito relacionado con lo que acabas de señalar, es que a pesar de que se trata de incidir en el problema específico de la distribución de alimentos,
todo este bagaje relacionado con el desarrollo social y económico también está presente en la Carta contra el Hambre y muestra que en realidad el objetivo debería ser más amplio, aunque se empieza con esa línea de acción, pero la idea es poder avanzar hacia modelos o formas más sostenibles de vida colectiva, donde la soberanía alimentaria sea un elemento central y pueda incluirse otros elementos, claro, como producción, distribución, sostenibilidad. Mercado de proximidad y todo eso. Efectivamente. Sí. Bueno. Pues muchas gracias. Si te parece, Joserra, este es el momento de darle la palabra al público que está aquí con nosotros. En esta ocasión tenemos gente que ha venido de diferentes partes, hasta de Birmingham. Tenemos por aquí una joven que estaba aquí viviendo en Madrid. Así que si alguien tiene alguna pregunta, comentario, este es el espacio, será muy bienvenido. Yo estaba pensando cuando nos estaba explicando concretamente sus experiencias que ha tenido por todo el mundo, hemos hablado sobre no considerar las estructuras que hay ya en una sociedad, sino intentar imponerlas desde fuera. También hemos hablado de esa división entre nosotros y ellos. Y estaba pensando en algunas de las cosas que ha mencionado que se han hecho bien, ¿no? Y ha mencionado muy brevemente en que se ha dado mucho enfoque en género y que esto ha resultado positivo. No sé si podría explicar un poco más sobre este aspecto. No, yo quiero decir que uno de los aprendizajes que tuvimos, mira, lo del enfoque de género fue una moda. Y tenía que estar, el enfoque de género tenía que estar en los proyectos porque si no, no te los cualificaban. Entonces, pero aparte de esa moda, enfoque de género, que había que hacer acciones con enfoque de género, lo que había era un enfoque de género natural en la gente que estaba trabajando ya, porque las mujeres tenían una importancia vital en los temas de desarrollo, en los temas de comunitarios. Por ejemplo, yo trabajé en en países que habían pasado conflictos fuertes, Salvador, Guatemala, Nicaragua ya hacía tiempo, pero por ejemplo en El Salvador las mujeres habían tenido un papel importantísimo. ¿Por qué? Porque habían muerto menos mujeres que hombres. Y había entonces muchísimas viudas y tenían sus hijos, y esas mujeres sacaban adelante la vida de las familias con una fuerza y con una energía increíble. Entonces, eso es lo que te llama a aprender. También tengo otra anécdota de Guatemala, que estaban haciendo cursos y la ONG, el proyecto correspondiente, el programa correspondiente, pues tenía enfoque de género. Y una mujer una vez no fue a los cursos y le preguntó, y bueno, ¿y cómo fue? Dice, bueno, hoy nos hablaron, le decía una mujer guatemalteca, otra mujer guatemalteca, nos hablaron de eso que llaman enfoque género, es decir, de nosotras. Es decir, de algo que ella estaba todo el día hablando, eran de nosotras. Nosotros hablábamos del enfoque de género, no saben nada de enfoque de género, démosle un cursillo. Mira, en la ayuda al desarrollo se ha gastado mucho dinero por justificar los relatos que hacíamos desde aquí, pero mucho dinero. Y esos relatos que hacíamos desde aquí exigía que hubiera una serie de carteles, que hubiera una serie de cursos, que hubiera una serie de profesionales, y eso ha sido un poco como ha revertido la cooperación. Yo una vez fui cooperante, bueno, cooperante no, déjalo, otra pregunta. Muy bien, pues si quieres, José, ahora termina lo que estabas diciendo, termina y con eso sí, vamos cerrando el programa. No, a mí una vez me contrató la Unión Europea para hacer un trabajo en Panamá. Yo iba muy contento porque me habían nombrado jefe de misión, era contentísimo, hasta que me enteré que no había más que yo. Claro, no podía ser subordinado, yo, cállese, no van a poner que soy jefe y no tengo a nadie. Bueno, pero me dieron sus instrucciones. Y yo iba a hacer un trabajo de lo que era entonces mi especialidad, lo que más me gustaba, me sigue gustando, que es el trabajo con los municipios. Y me dijeron 3 condiciones. Me dijeron, vamos a ver, el proyecto, lo que tú saques, no puede ser pequeño, pero nosotros no vamos a entrar en cosas pequeñas. O sea, que calcula sobre el 1.000.000 de euros. Yo tenía que ir un mes a Panamá con el encargo de sacar trabajos por 1.000.000 de euros. Punto segundo, no puede haber inversión en infraestructura. Todo tiene que ser formación, capacitación, relación, tal, con los ayuntamientos. Y punto tercero, la mayoría de ese 1.000.000 de euros lo tienes que
organizar de tal manera que salgan concursos, que salga a concurso para que liciten nuestras consultoras europeas. Esto es Unión Europea. Dicho en Bruselas, me lo dijeron a mí y no sería una excepción, porque yo tenía que ir a Panamá, se iban a gastar 1 millón, que ya lo habían decidido, porque si no, no les merecía. Te pagaba muy bien, muy bien. O sea, yo no tenía nadie, porque era yo solo, pero era jefe de misión y tenía derecho a alquilar un coche y alquilar un chofer, y ahí andaba con chofer. Claro. Te pagaba muy bien, pero es verdad que ellos planificaban de que no iban a perder el tiempo en cosas pequeñas, por lo tanto, tráenos 1 millón, vete a pescar 1 millón, ojo, pero que no se vayan a quedar con él. Entonces, que venga para acá en forma de concursos lo más posible. Bueno, tuvimos bastante conflicto y tal y cual, y yo salí de ahí con, bueno, cobré y hice mi trabajo y no sé qué pasó con él. Porque eso es otra cosa que nos pasa cuando haces consultoría, que es distinto de cuando estás trabajando en una ONG. Cuando estás trabajando en una ONG, puedes ser más o menos responsable, pero de alguna forma tienes la apropiación de ese trabajo y lo puedes ir capitalizando intelectualmente. Cuando trabajas como consultor, llegan, te pagan, es verdad que ves muchas cosas, pero en aquello que te interesaría quedar pegado, porque, o sea, yo me entregaba mucho a los trabajos y me entrego y me apasionan, y si no me gusta me voy, y si me gusta y me quedo. Claro, entregas el informe, te pagan y ¿qué pasó? Ya no sabes más. Pues muchas gracias, Joserra, por tu tiempo, tu generosidad. Y a vosotros por este espacio tan maravilloso. Esperamos seguir conversando contigo en el futuro. Y para nuestros espectadores mencionarles que en las próximas series seguramente introduzcamos una perspectiva diferente, que es cómo los medios de comunicación están planteando los temas relacionados con la gobernanza y la economía. Seguramente tengamos un par de periodistas especializados en la materia, y un poquillo más adelante también vamos a intentar ver cuáles son los análisis que se hacen desde las perspectivas de inteligencia y seguridad, pero para el ámbito económico. Así que sin más preámbulo, sin más dilación, agradecemos su presencia y esperamos que nos sigan en amaranta.tv. Muchas gracias.